Bueno, nosotros o nuestra generación ha nacido con estas herramientas, ¿no? Entonces, desde el principio de nuestra carrera, tanto las redes sociales como todos los medios de comunicación que hay ahora para los grupos fueron muy importantes porque nos permitía acercarnos a la gente que se interesaba por nuestra obra. En ese momento la verdad es que no teníamos muchos fanáticos, pero los cuidábamos mucho y siempre fue un lazo súper estrecho y muy importante con el público. Y son herramientas que utilizamos muy a menudo. Me parece que es fundamental hoy en día para cualquier grupo hacer uso de estas herramientas. Por el 2001 empezamos a juntarnos y nosotros ya teníamos algunas canciones, que queda como conformada la banda tal como es hoy, con Diego, Sebastián, Chano y yo. Y bueno, empezamos a tocar un poco. 2 años después hicimos un pequeño EP de 5 canciones como para darnos a conocer, como carta de presentación. Pero desde esos más o menos 10 años a esta parte hicimos todo el circuito del rock tradicional, tocamos en Cemento, tocamos en todos los lugares que había para tocar, pero un poco por un costadito de la escena. Nunca pertenecimos como a ninguna corriente, ¿no? Como grupos de La Plata o Movida Sónica. Siempre hicimos la nuestra, alquilábamos teatros, tratábamos de pensar diferente como para diferenciarnos también, ya que desde la música y las letras lo hacíamos. Cuando descubrimos que a través de Twitter o Facebook, o en su momento había otros medios, ¿no? Como Fotologs y cosas así, nos seguían de un montón de lugares a los que nunca habíamos ido, ¿no? Y éramos demandados y empezamos a usar eso casi como una motivación de agarrar un auto, irnos a tocar a Rosario, irnos a tocar a Córdoba para los 5 o 6 que querían que fuéramos, ¿no? Y eso nos empezó a dar mucha ruta y mucha experiencia y terminó siendo muy positivo a la hora de que llegara el momento de explosión del grupo y darnos a conocer más masivamente. Teníamos mucha ruta recorrida, eso nos ayudó. Sí, desde el principio que consideramos esos elementos. Somos un grupo que antes de ser músicos fuimos público y fuimos seguidores de algunos grupos y siempre le prestamos atención a tratar de cuidar todos los detalles y todos los campos de expresión que puede tener un grupo, ¿no? Como puede ser videoclip, la escenografía del show, que el show tenga contenido, más allá de la interpretación de las canciones. Todos nuestros conciertos son casi una comedia musical, están guionados de principio a fin y tienen un montón de trucos y cosas que están especialmente pensadas para el público que viene y cada show es diferente. Todas estas herramientas, tanto como hacer uso de otros medios de expresión, porque la verdad es que al principio tampoco los medios nos daban mucha bola, entonces teníamos que recurrir a esos canales para acercarnos a la gente. Entonces sí, tratamos de considerar todo eso. Mirá, consideramos que es una forma de llegar directamente al público sin intermediarios, que es interesante y te permite una dinámica que quizás otros tipos de comunicaciones no lo tienen. No sabemos, o sea, supongo que habrá sido un poco de intuición y no tanto una estrategia. Sí, somos muy estratégicos como grupo y pensamos mucho las cosas y tratamos de ver el camino a lo lejos y no ponernos grandes metas, sino ir siempre con un norte y demás, pero me parece que tiene que ver con algo intuitivo donde consideramos que ahí podíamos tener una dinámica y un feedback con el público que de otra forma la verdad es que no encontrábamos, y tocando mucho en vivo y utilizando esas plataformas como para promocionar lo que hacíamos, ¿no? Desde sacar un video hasta hacer un concierto o decir alguna cosa que se nos ocurra. Bueno, como grupo me parece que Tambiónica fue haciéndose un lugar a fuerza de intentar ser distintos, de proponer algo distinto desde lo musical, desde lo artístico y también desde el mensaje, y eso debe haber tenido que ver con alguna resistencia a lo que creíamos que había pasado con el rock nacional o con la música en los últimos años, donde había sí un montón de grupos muy importantes a quienes admirábamos y respetábamos mucho, pero sentíamos que no había como recambio. Y recambio no siempre significa que salgan unos y entren otros, sino que los que están sigan conservando ese lugar de preponderancia y de importancia que tienen, pero hacer lugar a las músicas nuevas, ¿no? Y a las generaciones nuevas. Entonces me parece que
en ese aspecto nosotros fuimos haciendo ese camino por un costado de la escena, y cuando la banda se hace muy conocida como es hoy en día, que es siempre nosotros soñamos desde el primer día que hicimos un ensayo soñábamos con sonar en la radio, con que nuestras canciones recorrieran países, todo tipo de fronteras, ¿no? Pero especialmente creo que eso se fue dando y nos fuimos haciendo ese lugar en la escena hasta que, bueno, nos empezaron a prestar atención. Sí, es un poco eso. Nosotros trabajamos tanto artísticamente como grupo de forma independiente, y tanto las compañías discográficas como todos los agentes de la industria funcionan como una herramienta para llegar a algún lugar, como para que tu disco pueda llegar más lejos, porque la verdad es que hemos intentado hasta distribuir por nuestra cuenta y no nos daban, no podíamos llegar a todos lados. Pero digo, un poco con intuición y con independencia y con ideas. Después, obviamente, en el camino, recién ahora, hace 3 o 4 años que las cosas están saliendo muy bien, pero nos hemos enfrentado a las más grandes frustraciones, a tener doble vida y trabajos múltiples para poder sostener la vida que intentábamos llevar y demás, ¿no? Pero digo, en síntesis más o menos tuvo que ver con eso. En el 2007 sacamos Canciones del Huracán, que fue nuestro primer disco así como full, porque el otro tenía solamente 5 canciones, y bueno, lo sacamos de forma independiente, y de a poquito con el tiempo, al año o a los 2 años que ese disco salió, alguna canción se pudo colar un poco en las radios y en el imaginario del público, y hizo como de alguna manera como de antetelón como para lo que terminó pasando con Obsesionario, que salió casi 3 años después, que ya desde su lanzamiento mismo tuvo otra fuerza y tuvo alguna canción como el primer corte de ella que tuvo un gran impacto en los medios y en un montón de lugares, y las cosas empezaron a suceder más vertiginosamente. Bueno, la esencia es la misma. Nosotros somos un grupo de amigos, y en tal caso todo el presente del grupo y lo que tiene que ver con lo que nos pasa o sea, tiene que ver con el triunfo de un grupo de amigos que se propuso hacer distintas cosas y que con el tiempo llegamos a ir cumpliéndolas y con más desde un lugar de los sueños, ¿no? Pero bueno, obviamente han cambiado algunas cosas. Tuvimos muchos años de frustraciones y de esperar que las cosas llegaran en un momento que no llegaban, de contratiempos, de un montón de que uno se hace un montón de preguntas, ¿no? Siempre. Creo que siempre desde el principio tratamos de profesar cierta originalidad, y tanto desde los videos como desde las canciones, desde lo que decimos, desde la apuesta, la estética del grupo, apuntamos a hacer algo completamente diferente a lo que nosotros sentíamos que escuchábamos que estaba sucediendo. Creo que hay mucha gente a la que puede no gustarle lo que hace Tambiónica, o sí, pero estoy seguro que nadie puede decir que no somos diferentes, o sea que somos un grupo que intenta proponer otras cosas. Yo hago un poco, soy como un arreglador musical. Creo que la composición, siempre decimos algo parecido, pero es como un acto muy íntimo. Las canciones muchas veces parten las letras son de Chano, de nuestro cantante, que además es mi hermano, y siempre parte desde ese lugar, y el grupo empieza como a desarrollar esta especie de banda de sonido de lo que tiene que pasar con esa historia, ¿no? Por un lado porque nos sentimos muy representados con las ideas que él vuelca en esas canciones, y nos parece interesante a lo largo del tiempo cómo eso se sobrelleva de una manera coherente, y por otro lado a veces salen de forma más azarosa. Uno está por ahí o con una computadora o jugando con una máquina de ritmos, y eso invita a una canción o una melodía. A mí se me ocurren muchas melodías en tránsito, en la calle, en cualquier lado, ¿no? Pero generalmente no, es medio caótico el proceso de composición. No tenemos una fórmula, bueno, que trabajamos de tal manera. Eso. Bueno, el vínculo con nuestros fans es absolutamente así pasional. Creemos que es uno de los capitales más importantes que tiene el grupo, además de las canciones, nuestro público. Nosotros, ellos un poco se bautizaron y lo llamamos el piberío biónico, y cada vez que pasa algo con el grupo, que hacemos alguna actividad o lo que sea, explota por todos lados. A través de las redes sociales, desde el Twitter del grupo y desde el de cada uno de nosotros, interactuamos mucho y contestamos muchas preguntas, y a diario tenemos conversaciones con nuestros fans, y lo hacemos desde que empezó el grupo, y los tratamos de sostener lo más que podemos en estos tiempos donde tenemos muchos más compromisos, pero es una
es una punta de lanza para una generación que está pensando diferente, que el público cambió un poco se quitó un montón de prejuicios que hacía muchos años que había, donde los grupos no podían sonar en las radios o no podían tener cierta difusión porque se vendían y había un montón de estupideces que se decían acerca de la difusión de la música. Y nuestro público, o sea, es muy sabio en ese sentido. Y cada vez que el grupo va creciendo, ellos aceptan muy bien a los nuevos fans y hay una gran relación entre ellos y hemos tocado en un montón de lugares donde se reciben en las casas de otros o sea, es una gran comunidad de seguidores que tenemos y que adoramos. Tratamos siempre de utilizar esta cuestión de diálogo, de ida y vuelta con el público. Obviamente, al día de hoy eso fue creciendo cada vez mucho más porque las redes sociales también juegan un rol más fundamental en la vida de las personas, ¿no? Y la gente está mucho más conectada que en otros momentos, pero bueno, en nuestro caso le damos vital importancia a ese intercambio de opiniones y ese pensamiento en constante fluidez que hay con el público. No, o sea, no me animaría a decir que Internet es la única plataforma o que se apoderó de la forma de escuchar música, sino diría que es una forma muy inmediata y muy dinámica de escuchar música. Uno quizás la radio puede ser un motor y uno escucha un pedazo de una canción en una radio y sale a buscarla inmediatamente en Internet. Creo que es una herramienta importante. Un rockero geek. Bueno, no sé si nos cabe el mote, pero supongo que es un músico que utiliza o que está muy cerca de las herramientas tecnológicas. Bueno, a nosotros nos sirvió mucho a nivel difusión que existieran las descargas, ¿no? Que existieran las formas de descargar música a distancia. Obviamente tiene que pasar un tiempo para que todo eso se vaya pudiendo regular y se vaya pudiendo organizar de alguna manera. No sé cuál es, en este momento no sé si estoy en condiciones de proponer alguna idea, pero supongo que tengo algunos conceptos que pueden servir, pero me parece súper interesante porque o sea, de lo que hablábamos antes, es la inmediatez de las cosas, es satisfacer el deseo de escuchar algo y que pueda suceder. Hay una generación que está poniéndose en un lugar más protagónico, ¿no? Antes por ahí estaba más organizado eso, hace miles de años, cuando en los pueblos estaban los poetas, estaban los artistas, y también los que tenían los oficios, y después había un montón de gente, y ahora creo que la gente es más protagonista. Están los reality shows, están las redes sociales donde cada uno puede sentirse protagonista y decir lo que le parece, están los blogs donde uno puede hacer periodismo sin necesitar trabajar en un diario o en un canal de televisión. Me parece que es un cambio que se está dando de unos años a esta parte y que como todo cambio y toda revolución toma tiempo en terminar de acomodarse, ¿no? No sé hacia dónde va, pero sí, también lo noto. A veces sugiero, cuando tengo la oportunidad de charlar con nuestro público, que disfruten el concierto y que después, en tal caso, lo vean en alguna filmación, que no estén grabándolo todo el tiempo porque quizás se pierden de lo que pasa, de la espontaneidad de lo que pasa en ese momento. Pero también lo entiendo y me parece interesante que la gente quiera compartir lo que está sintiendo con un montón de otra gente que quizás no puede estar. A nosotros nos sirve porque se comunican con gente del interior y demás, pero bueno, no sé, es algo que se está dando.